esa palabra del Señor a nuestro amado apóstol Ezequiel Agrastey. Casi se me da... Ahí está, te salió. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por invitarme, por poder compartir este momento con ustedes. La verdad que me siento muy bendecido. Quiero darle gracias a los líderes que me ofrecieron esta invitación de poder participar, compartir. Les digo la verdad, tenía muchas ganas de venir. Claro. Los escucho y me es de mucha bendición. Y bueno, traje una palabra para compartir. Yo sé que es una palabra conocida, pero también sé que Dios va a hablar mucho a nuestras vidas en esta noche. Quiero invitar a los que están en sus casas, a los que están mirando a través de las redes sociales o escuchando la radio, si tienen Biblia en la mano, que vayan y busquen. Los que están mirando a través de Facebook en el celular, no busquen porque si no van a salir de la transmisión. Amén. Lógico, ¿no? Y a los que tienen Biblia en mano, los invito a que estén buscando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, el versículo 11 en adelante, una palabra muy, muy conocida. Me supongo que los que están acá ya la conocen. San Lucas. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. Voy a tratar de ser directo, conciso, y poder compartir lo que Dios puso en mi corazón. Amén. San Lucas capítulo 15, versículo 11, dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él le respondió y dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, ¿has matado para él el becerro gordo? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra y te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y preparándonos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú ministrando y me des la oportunidad una vez más de ministrar en tu presencia. Te doy la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, saben que cuando hablamos de esta palabra, ¿no? del capítulo 15 de San Lucas, le llamamos las parábolas de los perdidos, porque empieza hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y muchas veces incluso yo he oído títulos como los 3 perdidos, pero cuando uno se pone a analizar a fondo, se encuentra que hay más perdidos que 3. Se le llaman los 3 perdidos porque es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, claro. El hijo que se perdió, ¿no es cierto?
Cuando hablamos de la oveja perdida es de cuando uno pierde el 1%, porque es 1 de 100, ¿no es cierto? Claro. Y es la tarea que hacen los pastores, salir a buscar a la oveja que se perdió. Y la moneda perdida habla del 10%, de eso que se pierde en la casa, y habla un poco de lo que yo escuchaba que vos decías, de los que se perdieron estando en la casa, de los que no se apartaron, claro, pero estaban perdidos, pero estaban dentro de la casa. Entonces dice la palabra de Dios que la mujer limpió, figura del Espíritu Santo, claro, figura de la pastora es la que a veces se revuelve en la iglesia, y limpia hasta que encuentra lo que estaba perdido, amén. Y el hijo pródigo nos habla de cuando uno ya pierde la mitad, porque el enemigo vino para eso, vino para hurtar, matar y destruir, y empieza a sacar con sigilo, sin que uno se dé cuenta, de a poco, primero el 1%, el 10%, claro, y hasta que te quita el 50%, y cuando uno se da cuenta le quitó todo, porque ese es el propósito del enemigo, ¿amén? Y acá en esta parábola, una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo, donde un muchacho, un joven, ¿no?, le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde, le pide su herencia, digamos. Hablábamos hace poquito, hace 2 o 3 días, con uno de mis hermanos, mi hermano Cristian, sobre esta parábola, y él me decía ver algo, me decía, él no le pidió nada que no le correspondía, le pidió lo que era de él, le claro, pidió la herencia que le correspondía a él. Lo que hizo fue pedírsela antes de tiempo, porque la herencia se pide o se da cuando el padre murió, o cuando el que tiene que dar la herencia ya no va a estar más, cuando claro, murió. El hijo pródigo, que no da nombre, ¿no?, acá cómo se llamaba, hace referencia a alguien que estaba herido, enojado, dolido, molesto con su padre a tal punto que lo dio por muerto. Claro. Porque nadie le puede pedir una herencia a alguien si no lo considera muerto, ¿no? Y el padre le da la herencia, le da los bienes que le correspondía, pero los reparte, le da también la herencia al hermano mayor. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que juntándolo todo se fue y vivió perdidamente y lo malgastó, y dice la palabra de Dios que terminó apacentando cerdos. Su padre era un pastor de corderos, como dice acá, sigue diciendo el relato. Pero la consecuencia fue de que él terminó pastoreando cerdos. Claro. Él fue llamado para pastorear corderos y terminó pastoreando cerdos a consecuencia de las malas decisiones. Porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Algunas en corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. En corto plazo, él se fue con lo que tenía y lo malgastó, hasta que no le quedó nada. No aclaran qué, pero dice que lo malgastó viviendo perdidamente. Y luego, cuando no tenía nada, terminó apacentando cerdos a tal punto que estaba hambriento, porque ni siquiera eso le saciaba. Cuando nosotros, habiendo conocido la gracia, la misericordia y el amor de Dios, nos apartamos del camino del Señor, muchas veces terminamos entre los cerdos. Pero dice la palabra de Dios que no había quien le dé de comer, no había quien pueda saciar la necesidad que él tenía. Y entendemos los que alguna vez estuvimos apacentando cerdo o deseando comer la comida de los cerdos, es ahí cuando entendemos realmente dónde está la abundancia de pan. Y dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Entonces yo quiero detenerme un poco y hablar de estas personas que también estaban dentro de la casa. La casa es figura de la iglesia de Jesucristo, el Padre es figura de Cristo, pero también esta parábola es figura de la iglesia, de un ministerio, donde el Padre es figura del pastor o del apóstol de la casa, y los hijos son referencia de los miembros de la iglesia. Pero había otras personas que estaban dentro de ese lugar, que eran los jornaleros. O sea que en la casa, en la iglesia, no solamente están nuestros padres, no solamente están nuestros hermanos, sino que también hay jornaleros. ¿Y qué es un jornalero? Un jornalero es alguien que trabaja por recibir algo a cambio. Wow, eso es un jornalero. O sea, no todos los que están en la casa son hijos. En la casa también hay jornaleros. Y es necesario que estén los jornaleros, porque los jornaleros cumplen determinada tarea. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos saben bien lo que fueron a buscar. Son jornaleros, no son hijos. Ellos fueron por algo a cambio.
Ellos trabajan por algo a cambio, trabajan por una remuneración, trabajan por un pago. ¿Cuál es la figura del jornalero hoy en día? Aquellos que trabajan y sirven a la iglesia, pero lo hacen siempre por algo a cambio. Yo, en el tiempo que llevo predicando, he conocido y he tenido varios jornaleros, jornaleros que me decían, porque yo vengo del tiempo de que se daban agradecimiento en la iglesia, y que me decían, yo si no canto 1 o 2 canciones, no congrego. Ellos negociaban lo que iban a hacer en la iglesia, porque esa era su paga. Y yo congrego con usted, pero usted a mí me deja cantar 2 canciones por culto. Claro. Incluso uno me decía, si yo no canto, me seco. Si yo no alabo al Señor, me seco. Yo tengo todo el culto para alabar, pero él quiere alabar adelante de todo, claro, y con micrófono. Veía la adoración solamente en cantar arriba del altar. Claro, esos son jornaleros. Jornaleros son los que están trabajando, pero porque esperan un pago. Claro. El jornalero está sirviendo, pero él espera que en el determinado momento, dicen, yo estoy esperando que a mí me reconozcan. Yo quiero que me unjan de obrero, de diácono, y si no lo ungen se ofende. Amén. Porque piensan que el llamado es del hombre, ¿no? Claro. Piensan que nosotros decimos, bueno, a ver quién me cae bien para ser ungido, para ser apartado, y no entienden que los ministerios son dados por el Señor. Son jornaleros, no son ministros tampoco, porque el ministerio es algo que hacemos para que el cuerpo de Cristo crezca. Los ministerios fueron puestos por el Señor para que la iglesia se perfeccione y alcance la estatura de Jesucristo. El ministerio no fue puesto para satisfacer mis necesidades. Mi ministerio apostólico no es para satisfacer mis necesidades, sino para satisfacer las necesidades de la iglesia. Hay personas que trabajan para satisfacer sus necesidades y quieren negociar con los ministros. Hay personas que quieren negociar, que dicen, bueno, ¿y acá cuánto tiempo congregando tengo que estar para subir al altar? ¿Y acá cuánto tiempo congregando tengo que estar para que me dejen predicar? Vienen con ya pensamientos así porque claro, son jornaleros. Los jornaleros tienden a trabajar un tiempo en un lugar, irse, trabajar un tiempo el otro, irse, trabajar, y encima dicen, no, Dios me llamó a este lugar, Dios me llamó a que ahora vaya a este lugar, como si Dios se contradijera o si Dios necesitaría gente por contrato. Lo toman como un trabajo secular. Es su necesidad de autosatisfacerse ellos por estar ahí en ese lugar. No son hijos, son jornaleros. ¿Son necesarios? Hay momentos donde los jornaleros son necesarios. Por ejemplo, una iglesia que se está empezando a desarrollar y le faltan ujieres, le faltan ministros de altar, le faltan personas tal vez que coordinen, les sirve. Pero van a ser momentáneos. Yo creo que los pastores que están escuchando, los ministros que ya han pasado por esta situación, saben de lo que les estoy hablando. Y los jornaleros saben de lo que les estoy hablando, saben que son jornaleros, porque no tienen identidad de ningún lugar, no tienen identidad de pertenencia. Los jornaleros te dicen, yo estuve tantos años sirviendo acá, tantos años sirviendo allá, se conocen a los ministros de renombre, estuvieron en las campañas, en todas las campañas. Yo empecé en la campaña en el año 80 y pico, no quiero nombrar a ningún ministro, ¿no? Yo tengo respeto por todos los siervos de Dios. Pero los jornaleros dicen así, pero yo era ujier en las campañas de tal, yo trabajaba en la carpa de liberación, tienen un currículum enorme, pero nunca pertenecieron a ningún lugar, siempre estuvieron un tiempo trabajando en otro, y dicen eso, inclusive dicen, claro, no, Dios me saca de un lugar y me lleva al otro, y ahora estoy en el otro, y andás a ver dónde está hoy el jornalero trabajando. Ojo, puede haber un jornalero entre nosotros. Gloria. ¿Seré yo, no, señor? Gloria no. Aleluya, diga. Ay. Hay una palabra que el Señor usa para aquellos que son así jornaleros, que es hipócritas. Pero le dice a los fariseos. Le dice porque los fariseos, ellos dice que no tenemos que orar como ellos porque a ellos les agrada orar en público, donde son vistos, dice, y de hecho ya tienen su recompensa, porque la recompensa es eso, lo que ellos están buscando, que los vean. Claro. Los jornaleros están buscando eso, que los vean. El jornalero no quiere hacerse ver por el Señor, quiere hacerse ver por la gente, quiere hacerse ver por la congregación, quiere ocupar un lugar, quiere cantar, quiere predicar. El jornalero sabe hacer todo. El jornalero conoció todo. Son peligrosos los jornaleros también. Pero también son necesarios, están entre nosotros, amén. Y entonces él reconoce que los jornaleros estaban ahí en la casa porque en la casa había abundancia de pan,
pero no era por los jornaleros que había abundancia de pan, era por el papá. Claro. Era porque papá sabía trabajar y sabía dar buen pan. Entonces los jornaleros a veces dicen, yo aprendí con aquel, yo aprendí con este, yo aprendí con el otro, aprendieron del mejor pan, pero nunca el pan fue de ellos. Ellos aprendieron del pan de los demás. Inclusive tienen palabra, pero nunca es pan de ellos, es pan de otro. Es pan que comieron y lo saben soltar, lo saben desarrollar, lo saben hablar, pero no tienen pertenencia a ese pan no es suyo, porque es jornalero, no es hijo. Recibió lo que le correspondía y ya está. Hay muchos que están así que, no, a mí me ungieron en la iglesia de fulano de tal, ahora estoy sirviendo en la de fulano de tal, no, Dios me llamó a tal lugar. Son jornaleros, no son hijos. Lo que tiene que hacer un jornalero es, como escuché hace un poquito que decía uno, romper el frasco, humillarse y buscar la identidad de hijo. El jornalero está tan perdido como el hijo pródigo. El jornalero está tan perdido como la moneda perdida. Solo que no lo sabe porque está perdido dentro de la casa. Está en una casa, está en otra, nunca tiene identidad de pertenencia, ¿ven? ¿Cómo vamos con el tiempo? No, vamos bien, Vamos bien, gloria a Dios. Miren, porque después dice que el hijo volvió en sí, ¿no? Volvió en sí porque nadie le dio de comer. Y eso está bueno, no darle de comer a los hijos pródigos cuando están en la calle. Porque si al hijo pródigo alguien le hubiese dado algo de comer, tal vez no hubiese vuelto a la casa de Dios. Tal vez no hubiese vuelto a la casa. A los hijos pródigos a veces hay que dejarlo que pase el trato, que tenga ganas de comer, que se le estruja la panza de necesidad, para que se dé cuenta que tiene que volver a la casa de papá. Muchas personas, después de lo que fue la pandemia, dejaron de congregar. Amén. Y se alimentan de migajas desde la casa. Y entonces eso provoca que no quieran volver a casa y se pierden de los manjares que hay en la casa. Si alguien le hubiese dado una miga de pan al hijo pródigo, tal vez no hubiese vuelto. Claro. Por eso, cuando uno está en ese proceso de haber malgastado todo, de estar entre los cerdos, es cuando Dios empieza a cerrar puertas, a no permitir que se acerque nadie a nosotros. Miren, a la oveja que estaba perdida la fue a buscar un pastor. A la moneda que estaba perdida la buscaron dentro de la casa, pero al hijo pródigo nadie lo fue a buscar. Y hay personas que están diciendo, nadie se acordó de mí, nadie me mandó un mensaje, nadie me vino a buscar. Y eso es porque Dios lo permite. Gloria a Dios. Porque no te considera oveja, te considera hijo. Santo. Si te consideraría hijo, te mandaría a buscar. Yo digo esto, si estás esperando que te busquen como oveja, no esperes que te traten como hijo. Gloria a Dios, santo. No esperes que te traten como hijo. Vas a seguir siendo siempre una oveja. El hijo tuvo que pasar el proceso. Después de la consecuencia, cuando uno reconoce la circunstancia, empieza a vivir el proceso. No todo lo que vivimos es proceso. Nosotros le decimos proceso a todo. Vos estoy en el proceso. No es el proceso. Te metiste una deuda, no es un proceso. Una deuda que te metiste por cabezadura, ¿no? Te está escondiendo para el que llama a cobrarte el ropero, bueno. Claro, como habíamos dicho una vez, está el proceso que te lleva el Espíritu Santo y el desierto en que entras vos solito por tu macana. Por tus malas decisiones, claro. Pero cuando uno reconoce la situación en que está, empieza a vivir el proceso. Yo lo tengo en cuenta con dos ministros, con el patriarca José y el juez Sansón. Los dos fueron a la cárcel. Pero uno fue por un proceso y el otro fue por consecuencia. Claro. José fue a la cárcel por un proceso. Sansón fue a la cárcel por consecuencia de sus malas decisiones. Hay personas que están viviendo el proceso y otras que no. El hijo pródigo no estaba siendo procesado, pero cuando estaba en ese lugar y se dio cuenta de la necesidad que tenía y miró hacia el cielo y reconoció su estado, ahí empezó a vivir el proceso y tomó la decisión de empezar a volver a la casa. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando está llegando en camino? Ahí se encuentra con el otro grupo que está dentro de la casa, los criados. Dice la palabra de Dios que le dijo el padre al criado, le dijo que le pongan el mejor vestido, que le pongan anillo, que le pongan calzado, que maten el becerro gordo, y los criados lo hicieron contentos, lo hicieron felices. Los criados son parte de la casa. ¿Saben que a diferencia de nuestra cultura, la palabra criado en el original significa nacido en la casa?
adiestrado, formado, capacitado y preparado. Porque cuando venían los extranjeros a Israel, o empezó a pasar con Moisés, ¿no? Claro. Con Abraham, perdón, llegaban con él los extranjeros, los esclavos, lo que fueran a trabajar, y empezaban a nacerle hijos ahí. Entonces los hijos empezaban a ser criados, adiestrados, según la costumbre del patriarca o según la costumbre de la nación, para quitar de ellos las costumbres que venían con sus padres. Amén. Los padres eran esclavos, pero los hijos eran criados. Ahí dice la palabra que algunos se quedaban siendo esclavos por amor, ¿no? Se sentían tan bendecidos y tan bien al lado de Abraham que se quedaban ahí. Pero la generación que seguía de ellos eran los criados, los que se dejaban capacitar, se dejaban adiestrar, se dejaban preparar, se dejaban formar por el padre, por el patriarca de la casa. Y estos eran eso, personas adiestradas, capacitadas, preparadas. Dice que eran aguerridos. Ustedes fíjense que en el libro de Génesis cuenta que, creo que en el capítulo 14, una batalla que peleó Abraham contra 4 ejércitos, y él llevó solamente a 312, creo, a 313 de los nacidos en su casa. O sea, un ejército enorme contra apenas 300 y un puñadito más, y Abraham los termina emboscando por sorpresa y ganando y liberando a su sobrino Lot. Pero no llevó a cualquiera, llevó a los nacidos en la casa, a los que estaban adiestrados, capacitados, preparados, los que eran aguerridos, porque el nacido en la casa entiende las costumbres de la casa, tiene confianza en quien lo adiestró, en quien lo preparó, y es aguerrido, dice la palabra, nacido en la casa o criado. Aguerrido quiere decir que aunque se sienta en desventaja, no le teme hacerle frente al enemigo. Si Abraham hubiese llevado a todos los que tenía, porque Abraham tenía tantos hombres con él como un ejército, él estaba a la altura de Faraón en ese tiempo, pero sin embargo él dejó a los demás y se llevó a 300 y un puñadito más, no recuerdo bien cuántos eran, 312 creo, o 313 se los llevó, y eran los nacidos en la casa, porque él sabía que con ellos se iba a poder conquistar y con el resto no. Esos eran los criados, eso significa criado, una persona que sabe cómo tiene que hacer las cosas, que sabe cómo tiene que servir, que sabe cómo tiene que atender, que sabe preparar vestido nuevo, que sabe preparar anillo, que sabe hacer engordar el becerro para la fiesta, para la ocasión. Pero hay una en el capítulo 15 lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham esto, dice en capítulo 15 versículo 3 dice, dijo Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado herencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Había un esclavo de Abraham llamado Eliezer, que llegó a ser el mayordomo, y estaba a punto de ser el heredero, pero Dios le dice algo, los siervos, los criados no heredan. Ser criado, ser adiestrado, ser capacitado, ser preparado, no te hace heredero. Uno puede llegar a ser el mayordomo, que era el mayor administrador de la casa, el que manejaba toda la finanza, pero sin embargo no era heredero. Y esos también son parte de la casa. Hay personas que están capacitadas, que están preparadas, pero no tienen naturaleza de hijo, claro, sino que se parecen a los hijos. Hasta a veces tienen nombre de hijo, pero no tienen la verdadera identidad de hijo. Claro. Y eso no los hace herederos, los hace perder la herencia. ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos después con los... Bueno, nos vamos a la tanda publicitaria y después seguimos con esta tremenda palabra que no se olvide de participar, que está poderoso. Sin más preámbulos, seguimos con la palabra. Bueno, como les decía, estábamos hablando de los perdidos, ¿no? Nos encontramos con que hay ovejas perdidas, moneda perdida, el hijo pródigo se perdió, los jornaleros y los criados, ¿no? Que son los que se parecen mucho, pero ahí a que sean hijos es diferente. Pero sin embargo, a mí me gusta mucho la historia del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era el criado del profeta Elías. Claro. Era el que le servía, el que lo había llamado, lo encontró, que estaba él pastoreando los bueyes y se lo
le puso su manto, lo llevó, lo hizo trabajar, servirle a él. Pero hay un momento donde Eliseo sabe que Elías va a ser arrebatado por el Señor y le dice qué es lo que quiere que haga por él, dice, ¿no? Después de que lo siguió en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, todo lo conocemos, ¿no? Pero dice que el versículo 9 dice: cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y yo escuché muchas veces que decían, y yo también lo decía, ¿no? Cuando no tenía profundidad en la palabra, que le pidió la doble porción y le pidió hacer el doble de lo que hizo Elías, ¿no? Que eso significa la doble porción, pero eso no es la doble porción. Si nosotros vamos a llevarlo a lo natural, una porción, ustedes imagínense una pizza, una porción es una porción, no es la claro, pizza entera. Y él le pidió una doble porción de eso. Le estaba hablando, yo quiero que me hagas tu heredero, le estaba diciendo. Quiero que me des algo que es tuyo. Yo quiero recibir tu herencia. Eso es lo que le estaba diciendo. Ya no quiero ser más un criado. Hoy quiero ser tu heredero. Hoy quiero que me reconozcas como tu hijo y me des tu herencia. Y no solamente eso, él le pide una doble porción de su espíritu, porque la herencia doble se la daban al primogénito. Amén. Él estaba diciendo: yo te seguí, te serví, pero no porque quiero ser tu criado, no porque quiero ser solamente tu discípulo. Yo quiero que me reconozcas como tu hijo, quiero reconocerte como mi padre, y no solamente que me reconozcas como tu hijo, sino que me reconozcas como tu primogénito y me des una doble porción de tu espíritu. Amén. Me des una doble herencia. Eso es la actitud que tiene que tomar un criado. Decir: yo no quiero ser simplemente un criado en la casa, yo no quiero ser un siervo más, yo quiero ser hijo de la casa. Quiero recibir herencia de la casa, y si es posible luchar y trabajar por recibir una doble porción, por recibir la primogenitura, por recibir la bendición completa del Señor, una doble porción de lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Fíjense que el hijo pródigo lo malgastó todo, pero sin embargo cuando llegó a la casa, aunque llegó con un corazón dispuesto a ser jornalero, el padre no lo recibió como un jornalero, lo recibió como un hijo. No lo dejó ni que deje terminar de hablar, lo recibió como un hijo y le puso el anillo en sus manos. Ahora fíjense que el último que estaba ahí es el hermano mayor, que es otro perdido más, lamentablemente, un perdido que estaba dentro de la casa. ¿Por qué digo un perdido? Porque tuvo actitudes de perdido. Él recibió la herencia y no la malgastó, no se fue a vivir perdidamente, porque tal vez tenía temor, pero se molestó cuando se encontró con la fiesta que estaban haciendo y empezó a declinar, empezó a perderse también él. Por eso el padre sale a intersectarlo, ¿no? ¿Por qué digo que empezó a perderse? Porque dice que él agarró, cuando escuchó la situación que estaba ahí pasando, llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. Esa es una mala actitud que como hijo no debemos tener. Claro. Cuando como hijo tenemos un problema con papá, porque puede llegar a pasar, que yo me he enojado y he tenido problemas con mi pastor, y he tenido discusiones con mi pastor, y muchas personas lo han tenido así conmigo también. Pero el problema está que en vez de ir a hablar con el padre, fue y habló con el criado. Claro. Y yo quiero decir algo: los criados tienen información, pero los criados no tienen revelación. Gloria a Dios, tremendo. Los criados pueden saber, pero no tienen revelación. La revelación lo tienen los herederos. La revelación los tienen los que tienen el espíritu de Eliseo, que quieren una doble porción, que quieren una paternidad sobre sus vidas. Entonces, él estaba obrando mal, empezó a preguntarle al criado lo que estaba pasando. Hay personas que se enojan con los pastores y en vez de ir a hablar con los pastores, hablan con cualquiera. Hablan con el hermano que no tiene nada que ver, hablan con un jornalero, hablan con un criado, porque saben que no lo pueden hablar con los hijos. Entonces van a buscar hablar a alguien que tenga un espíritu diferente al espíritu de hijo, porque el espíritu de hijo te va a llevar a hablar con papá, te va a llevar a hablar con tu padre, te va a llevar a ponerte a cuentas con tu pastor. En cambio el espíritu de jornalero o el espíritu de criado te va a tratar de dar su revelación, su respuesta, y él le dice: no, tu padre hizo fiesta para recibir a tu hijo que había venido, y a tu hermano que había venido, le dice, y él estaba molesto, pero ahí salió el padre al encuentro, al cruce. Un padre tiene esa actitud, un padre te va a ir a confrontar
y no siempre va a gustar la confrontación. Yo hace un tiempito les decía a los hermanos de la congregación, si te confrontamos es porque son hijos. No confronto a los que no son hijos, los dejo pasar. No, hay personas que piensan que no, el pastor no se da cuenta de nada, no, yo confronto a los que son hijos. A los que son hijos se los confronta, a los que son hijos se los intercepta, se les dice las cosas para que no se pierdan. Esa es la tarea del Padre. Y a veces duele la confrontación de nuestro Padre espiritual. Pero un Padre hace eso, te confronta antes de que las cosas se salgan de control, amén, antes de que termine él perdido también. Lo confronta antes de que malgaste lo que había recibido también. Y le habla porque el padre entiende las situaciones. Miren, el hijo mayor le dice, siempre te serví, nunca te desobedecí. Era una persona que servía y era una persona obediente, pero se estaba enojando por lo que estaba viviendo en la casa, porque no supo entender la fiesta que estaba haciendo el padre, y empezó a hablar con los criados. Empezó a hablar de lo que él hacía, yo llevo años haciendo esto, años haciendo lo otro, y le empezó a molestar la actitud del padre. Claro. No le molestó que los criados pongan anillo, no le molestó que los criados pongan vestido, que los criados sean los que mataron al becerro gordo. El padre dio la orden, los que hicieron las cosas fueron los criados. Claro. No le molestó lo que hicieron los criados, le molestó que el padre haga fiesta. ¿Por qué? Porque él estaba dolido con la situación que estaba viviendo. Y yo entiendo un poco por qué estaba dolido. El hermano mayor, a mí me tocó ser hermano mayor, soy en lo natural soy hermano mayor de mi familia, de mis hermanos, y el hermano mayor carga con una responsabilidad. Los que son hermanos mayores saben, o a lo mejor son los del medio, pero los demás se casaron y quedó ahí, y el mayor se tiene que hacer cargo de los hermanos cuando mamá y papá tienen que trabajar, cuando mi mamá y papá no están. El hermano mayor se tiene que responsabilizar por el hermano que le sigue, y termina teniendo un apego. Hay una palabra que el Señor le dice, que Caín le dice al Señor, le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Le pregunta, cuando le pregunta al Señor dónde está Abel, claro. Y la realidad es que sí, que era guarda de su hermano. Somos guarda de nuestro hermano, somos responsables de nuestros hermanos. A veces estamos esperando que papá salga a buscar, que el pastor salga a buscar al hermano que se perdió, la oveja perdida, y nosotros como hermanos nos quedamos en el molde. Estamos fallando también como hermanos. Somos responsables de nuestros hermanos, somos responsables uno de los otros. El hermano mayor tenía esa carga. Y lo que no se dan cuenta los hijos pródigos, y hablo en lo espiritual ahora, porque también me tocó muchas veces quedarme como hermano mayor, lo que no se dan cuenta los hijos pródigos, que cuando se van de la casa, no solamente lastiman el corazón de papá, no solamente lastiman el corazón de los pastores, sino que también lastiman el corazón de los hermanos. Y no se dan cuenta de eso. Y muchas veces dicen, ¿por qué el hermano no me saluda si yo no le hice nada? Vos crees que no le hiciste nada, pero el hermano contaba con vos y vos te fuiste de la iglesia, por ahí en un momento de necesidad, en un momento donde la iglesia estaba pasando por luchas, por pruebas, y decidiste irte, buscar lo tuyo, y dejaste a tus hermanos. Los hermanos tenían responsabilidad sobre tu vida, te amaban, te querían, te cuidaban, y un día los dejaste, te fuiste. Entonces también lastimaste el corazón de los hermanos. Así como el padre estaba mirando siempre y anhelando que su hijo vuelva, yo entiendo también que el hijo mayor, esto me lo soltó mi amigo, voy a decir Pil para no mandarlo al frente, esto me lo compartía él también estuvo esperando como hermano mayor y se sintió dolido porque su hermano menor no estaba, y lo esperó hasta que llegó un momento que se enojó con el hermano, se sintió abandonado, se sintió frustrado, claro. Se sintió decepcionado, y cuando llegó no tenía ganas de compartir con él, se sentía frustrado, se sentía dolido, y se sentía más dolido porque su papá estaba haciendo fiesta, ¿no? Y yo lo veo, ¿no?, que todavía se sigue viviendo esto en lo espiritual, en lo ministerial, cuando, pero mirá, papá le pone like a aquel que volvió de vuelta, ¿no? Le manda más mensajes a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos ponemos así? ¿Viste? No, pero ellos que recién empezaron y ahí está siempre, le comenta todo, a mí no me comenta nada en Facebook. Todo esto en otras iglesias, ¿no? No, la nuestra, el nuevo odre. Es para ustedes el nuevo odre. No, nos sentimos ofendidos, nos sentimos dolidos por la situación que vivimos, porque no entendemos el corazón del Padre.
no entendemos la situación que está viviendo. Entonces el padre tiene que salir a aclararle y decirle, hijo, yo sé que siempre estuviste conmigo, yo sé que sos obediente, yo sé que sos fiel, porque a veces no somos de decirle cosas, ahora hablándolo como pastor, a los que más están. Siempre yo soy de soltar palabras de ánimo, de mandar invitación, de mandar flyer. ¿A quién? Al que no congrega, al que es más rebelde, al que más le cuesta, porque uno a los mayores, a los que son más responsables, ya considera que están, no siente que tiene que decirle las cosas, y a veces hay que decirle las cosas. Yo quiero hoy decirle a los hijos, a los que están en la casa, a los fieles, a los que sirven, a los que saben trabajar en la casa de papá y no están buscando lo suyo, ¿no? Porque él decía, ni siquiera me diste un becerro para compartir con mis amigos, o sea, ni siquiera tenía cuidado en no malgastar para él. Él decía, nunca te desobedecí, siempre te he servido. Nosotros sabemos quiénes son los que sirven. Los pastores sabemos quiénes son los que sirven en cada una de nuestras congregaciones. Sabemos quiénes son los hijos fieles. Y la verdad que a veces no le estamos diciendo, gracias hijo por tu servicio, te felicito por ser tan fiel. Que yo sé que estaría lindo tal vez que lo diga, porque como hijo yo me siento contento cuando me sueltan una palabra así. Entonces yo quiero decirle hoy a los hijos mayores, a los hijos adultos de la casa, sabemos que ustedes trabajan, sabemos que sirven. Amén. Estamos contentos por tenerlos a ustedes. A veces no son muchos los que sirven, son más los pródigos, son más los criados, son más los jornaleros. Y los hijos fieles son pocos y no le decimos muy seguido. Pero papá sabe que servís en casa. Y todo es tuyo. El hijo pródigo volvió y iba a tener herencia de vuelta, pero ahora tenía que empezar a trabajar. En cambio, el que se quedó, el fiel se lleva todo. El fiel hereda todo. Los hijos fieles heredan todo. Gloria a Dios. Yo quiero decirle a mis hermanos, a los fieles, a los que llevan tanto tiempo sirviendo en la casa de Dios, es todo nuestro, toda la herencia es nuestra. Amén. No hay una porción para nosotros, es todo nuestro. Nosotros agarramos la pizza, la torta, como quieran, y la comemos todo, porque es todo nuestro, toda la herencia nuestra. Papá sabe que somos fieles. A mis hijos, yo sé que son fieles. Pero el padre le dice, entrá, le ruega que entre, porque dice que el padre se movía a misericordia cuando lo vio llegar al hijo. Porque seguramente el padre también estaba enojado o estaba dolido. Pero dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Algo cambió adentro de su corazón, algo así provocó una transformación. Él estaba enojado, dolido con el hijo, pero cuando lo vio venir fue movido a se mudó su corazón a misericordia. Vivió una transformación, porque mirar provoca eso en nuestra vida, provoca que seamos transformados. ¿Cuántas veces pensamos enojado con alguien? Cuando lo vea le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, pero cuando lo ves no podés decírselo, porque el amor vence el orgullo. Gloria a Dios. El amor vence el enojo. Cuando hay peleas entre hermanos, el amor vence eso. A veces estamos peleados con hermanos, no hablamos, pero nos juntamos para el cumpleaños de alguien y uno dice un chiste y ya está, te olvidás hasta de la deuda, de la preocupación, del problema. Somos mudados, somos transformados. Entonces el padre le decía, entrá a casa, míralo. Le rogaba que entre, porque sabía que si él miraba a su hermano, iba a ser mudado también su corazón. Miren, nosotros lamentablemente nos predicamos más por meme últimamente que por Biblia, ¿no? Y yo leía un meme que decía, ¿quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién quería matar a
a Jacob. ¿Quiénes querían matar a José? Sus hermanos. ¿Quiénes despreciaron y querían matar a David? Sus hermanos. Lo tenemos también con Yesté. A Jesús, ¿quiénes lo despreciaban? Sus hermanos. Gloria a Dios. Los mismos hermanos, ¿no? Pero saben que esa es la mitad de la historia. La historia no termina así. La historia termina con que Esaú y Jacob se reconciliaron. José perdonó a sus hermanos. Los hermanos de Yesté los fueron a buscar. El padre y los hermanos de David los fueron a buscar y se metieron con él en la cueva. Los hermanos de Jesús terminaron siendo apóstoles también. La historia no termina en pelea con los hermanos. Esa es la mitad de la historia. No nos quedemos con la mitad de la historia. Gloria a Dios. Si estamos viviendo una situación de lucha, de pelea, de enojo entre los hermanos, ya tanto hermanos de la fe como hermanos naturales, no nos quedemos con la mitad de la historia. Entremos a casa y mirémonos a la cara. Y vas a ver cómo el corazón se muda, se transforma. Porque la historia no termina, y la historia no termina en hermanos peleados. La mayoría de las historias de la palabra de Dios terminan en reconciliación. Los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés, pero sin embargo terminaron sirviendo juntos al Señor. Miremos a nuestros hermanos a la cara y vamos a ver cómo el corazón se transforma, cómo nuestro corazón se transforma y se muda a misericordia. Hoy quiero no solamente hablarle de los perdidos, sino traer una palabra de reconciliación. Dios me está hablando mucho en este tiempo de reconciliación. Es un tiempo donde los hermanos se tienen que reconciliar. Amén, tenemos que reconciliarnos, porque yo una vez también fui pródigo, una vez malgasté, una vez perdí todo, y sin embargo cuando volví, mis hermanos me volvieron a mirar a la cara, y hubo fiesta en los cielos, y hubo fiesta en la casa porque volví. Entonces muchas veces los hermanos mayores nos olvidamos que alguna vez fuimos pródigos también. Y cuando miramos a nuestro hermano menor, nuestro corazón es movido a misericordia. Qué tremendo que es Dios, que nos permite mover nuestro corazón a misericordia. No me quiero extender mucho más, está pasando el tiempo, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Siga, no sé, me gustaría compartir con ustedes, a ver qué tienen para decirme. Bueno, nosotros primeramente le leemos un poquito de lo que son los comentarios, ¿bien? Tenemos el comentario de varios, pero principalmente de nuestro apóstol Roberto Acuña, que dice: poderosa palabra soltada, la verdad, hay muchos jornaleros y se necesita más hijos. Y todos ponían amén, y nuestra hermana Nancy Ocampo puso muchas bendiciones. Pastor Ezequiel, saludos para usted. Gloria a Dios, de la hermana Brisa Abril, supongo que es de su iglesia. Y lo demás todo tremendo, gloria a Dios, así que tremendo, la verdad, tremenda palabra, no tengo palabras para... Que Dios transforme nuestro corazón y nos volvamos hijos fieles. Hay un momento donde Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, el que me da complacencia. Todos somos amados. Yo tengo hijos que hasta a veces... Tengo hijos que ya no congregan conmigo, pero siguen siendo hijos y son amados también. Pero después están los que dan complacencia en la casa. Los que dan complacencia a los padres. Que busquemos eso, ser hijos que traigamos complacencia. No solamente a nuestro Padre Celestial, sino a nuestro Padre Espiritual y a los que tenemos la dicha de tenerlo todavía, a nuestros padres terrenales. Gloria a Dios, amén. No, esto me ministraba mucho a mí porque es tremendo lo que usted nos comentaba, porque nosotros veníamos hablando con Isaías hace un tiempo de que teníamos enojo hacia un hermano, pero dijimos, si no lo vamos a buscar nosotros, ¿qué va a pasar con él? Y me vinieron a buscar, me perdonaron ya. No, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que movernos porque eso es un hermano que se puede llegar a perder. Y si nosotros no nos movemos como hermanos que somos sus hermanos mayores, después cuando pase a mayores, nosotros ¿qué vamos a pensar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y dijimos, vamos a movernos y vamos a irlo a buscar. Y para la gloria de Dios, ese hermano volvió a la iglesia y nosotros lo vamos a buscar, hablamos con él. Estamos constantemente, pero nos ministra mucho eso, lo del hermano mayor que usted tocaba, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos ese hermano mayor también. Que, digamos, cuando nosotros estamos por bajar los brazos, que ese hermano venga y me diga: che, cabezón, seguido, vamos, levantate. Claro. Porque muchas veces tenemos, lo voy a hablar por mí, por las dudas, envidia de que nuestro papá, nuestros hermanos los reconozcan.
Porque puede pasar. La picha, No, pero puede pasar o no puede pasar. A ver. Yo dije, la oro por mí. ¿Por qué le pone muchos likes al otro? Pero hay que estar contentos cuando nuestros hermanos vuelven. No tenemos que ser como este hermano. Y es más, ir recibirlo con un abrazo. Porque a mí tener esa actitud de siervo, de bajarse un momento de nuestra actitud y tener la actitud del siervo de ser los hermanos los que le pongamos el anillo, el vestido, decirle, no hermano, no, acá no sos un jornalero, acá no sos un criado, acá sos un hermano, acá sos hijo. De tener nosotros esa postura de ocupar el lugar del criado y nosotros darle la vestidura nueva, el calzado nuevo, el anillo nuevo y hacer fiesta nosotros por nuestros hermanos. Y como testimonio, mirá, no sé si se lo reveló el Señor. Hace poco tuvimos una discusión con nuestro hermano Isaías, ¿viste? Sí, me lo reveló el Señor. Sí, y ayer precisamente en la iglesia yo iba a decirle, che, vos dijiste esto. Y apenas lo vi, lo abracé. Y él me abrazó y te amo, y ahí terminó todo. No pudimos decir nada. Pero eso es tremendo, gloria a Dios por su palabra. No hay ninguna Dalila de por medio, ¿no? No. Bueno, si no me estaba preocupando ya. Nombre de Jesús, no. Rechazamos. No, sí, porque ya les dije la consecuencia, ¿no? La cárcel de José, la de Sansón fue por Dalila. Amén. Cuando se mete Dalila en el medio hay lío. No está Dalila, Dalila hace perder la intimidad con el Espíritu Santo. Nombre de Jesús, rechazamos. Bueno, y tenemos el saludito de la evangelista Miriam, que dice poderosa palabra. Y uno de ellos, te amamos, pa. Siempre es de gran bendición escucharte. Muchas gracias, hijo, sí, también. Así que tremendo. Y Ernie, el brother, dice tremendo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar compartiendo de ese lado, amén. Les quería dar un anticipo, no sé, no tengo mucho permiso de decirlo. Medio camuflado, dígalo. Sí, me dijeron, como fijate, no lo digas mucho. Pero, bueno, este es el libro, El arte del perfumista, ¿no? Mi segundo libro. Y si Dios permite, que estábamos ahí casi, lo van a poder conseguir de manera digital en una plataforma muy conocida. A ver, ahora si me dejan lo digo, estoy ahí con que... Lo dejamos. No puede ser una zeta, por favor. No, pero dijimos, fíjate. Vamos, que sea sorpresa, Dios, que se queden ahí expectantes. Lo digo así, si Dios, despacito así no lo escuchan. Si Dios permite, dentro de muy poquito va a salir por Amazon El arte del perfumista, así que para todo el mundo, en todos los idiomas, lo van a poder conseguir. La verdad que estamos expectantes a que llegue, que llegue eso. Y después vamos por la película. Dios permita. Amén. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos al spot publicitario y después seguimos con esta poderosa palabra y seguimos charlando entre nosotros también. Quédate de ese lado, no te despegues ni un segundito que enseguida volvemos. Somos tu radio. Radio Misión 2000. Estamos con vos. ¿Te acordás de estas canciones? Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo. Este viernes